Hebreos capítulo 11, versículo 27 al 29, habla de el liderazgo de Moisés. Habíamos hablado hace unas semanas atrás de la experiencia de los padres de Moisés y cómo repercutió la experiencia de sus padres en la fe particular de Moisés. Pero ahora hablamos del liderazgo de Moisés. El liderazgo de Moisés fue un liderazgo tremendo, condujo a un pueblo a salir de una nación agobiado, esclavos, a que puedan formarse como la nación que iban a ser en el Señor. Y ahí está una descripción, versículo 27 a el versículo 29, sobre el liderazgo de Moisés. Hay distintos tipos de liderazgo. ¿Usted sabía eso? Hay muchos tipos de liderazgo. A veces los liderazgos se ven en pequeñas cosas. Se ve capaz en el trabajo, se ve también en la escuela, se ve también en la familia, en el hogar, en la casa. Hay distintos tipos de liderazgo y cada liderazgo es diferente. Hay un liderazgo que es el liderazgo autoritario. ¿Cuál es el liderazgo autoritario? El que la persona te dice qué tenés que hacer, cómo lo tenés que hacer, cuándo lo tenés que hacer, por qué lo tenés que hacer y sí o sí lo tenés que hacer. Y a veces eso se traslada en nuestra casa. ¿Cuántas veces en la casa hay uno que manda y dice, esto se dice así, se va a hacer de esta manera, vamos a comprar esto, vamos a hacer aquello, vamos a hacer esto otro, vamos a hacer aquello? Y después le pregunta a la esposa, ¿no? Pero como el plano autoritario, al papá le dice a los hijos, acá se hace esto así. ¿Por qué? Porque yo mando. ¿O no? ¿Es así o no es así? En alguna puede pasar, pasa en el trabajo. Un hombre lidera desde su trabajo, es el jefe y dice, vos lo tenés que hacer porque yo te pago. Y lo tenés que hacer porque te paga, ¿o no? ¿El liderazgo desde qué lugar? Desde algo autoritario. Es un tipo de liderazgo. Hay otro liderazgo que es más democrático. Todos opinan y llegan a una conclusión. No sé si les pasa en la casa, ¿qué vamos a comer? Y ahí se arma un lío. Porque todos quieren comer algo distinto. ¿Qué vamos a comer para la fiesta? ¿O qué vamos a comer para el día de tal? Y empiezan a hablar. Hagamos pollo, hagamos empanada, hagamos sushi, ¿no? Alguno ahí capaz que es un poquito más poderoso económicamente. Hagamos sushi, hagamos anguila eléctrica a la parrilla. ¿Qué sé yo, hermano, lo que es? Cada uno come lo que quiere. Bueno, la cuestión es que, y todo ahí, empiezan a opinar hasta que, bueno, a veces es un poquito más difícil cuando todos opinan, pero es un tipo de liderazgo. Bueno, y a ver a dónde llegamos. Hay otro liderazgo que se llama transaccional. Este capaz nunca lo escuchó. ¿Cuál es el transaccional? El que te ofrece algo a cambio. A veces lo hacemos en el plano familiar también, ese transaccional. Si te portás bien, te dejo mirar la tele. ¿O no? O te presto el celular. Si te portas bien, por lo que más quieras en el colegio. No, es como que le decís, es transaccional. Y yo te voy a dar esto, ¿no? Lo que sea. ¿Quieres salir? ¿Quién quiere tomar helado? Le decía al nene. Yo quiero el fin de semana salir a tomar helado. Listo. Toda la semana. Tendé la cama, lavar los platos, ¿no? Bueno, no sé si tanto va a lograr, hermano, por un helado. Pero arréglese, capaz que lo hace, ¿no? Transaccional. Bueno, hay muchos liderazgos. Muchísimo. Hay uno que es más carismático, donde la persona, por su mismo carisma, lleva a que toda la gente haga lo que esta persona quiere que se haga, y al fin de cuentas, cuando vos te querías acordar, hiciste lo que esa persona dijo. ¿Cuándo lo hicimos? Y me llevó, y me fue llevando, y ahí está. Y en el último tiempo, y este es el más bíblico quizás, en el último tiempo se está hablando a nivel social, es el liderazgo transformacional, el que transforma a otra persona, en el que se le da herramientas a la persona para que sea una mejor persona. Y de esa forma se pueda conducir mejor. Bueno, quizá ese es más parecido a lo bíblico, donde cuando la palabra viene a nuestro corazón nos va transformando. Y es un liderazgo quizás más parecido al que anhelaba lograr Moisés. Moisés quería lograr que el pueblo no solamente saliera de la esclavitud de Egipto y se fuera a formar la nación que iba a ser, sino que quería que viviera una transformación. Por eso todo el tiempo les hablaba acerca del Señor. Instauró un montón de enseñanza, se dedicaba horas y horas, pasaba con la gente para que la gente pudiera conocer más al Señor. Ahora, la Biblia va a hablar, y la semana pasada hablábamos que por la fe abandonó
Egipto, abandonó el mundo. Y hoy vamos a ver un poquito más lo que dice versículo 28 y versículo 29. Otro aspecto de la fe. Dice, por la fe, en este liderazgo que ejerció Moisés, celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Y hasta ahí ya compartimos el anterior la semana pasada. Lo primero que quiero hablar está allí en el versículo 28, y es que por la fe obedecemos lo que Dios nos pide. Por la fe obedecemos lo que Dios nos pide. ¿Qué describe el liderazgo de Moisés en el versículo 28? Describe a una persona que por la fe hizo lo que Dios le dijo que hiciera. No más que eso. Hizo lo que Dios le dijo que hiciera. Obedeció. Dios le dijo, vas a instaurar esto para que ellos puedan salir. Y va a quedar, y va a ser una ceremonia que se va a repetir todos los años. Y todos los años tuvo tal impacto esto que van a realizar, que todos los años se festejó este momento como una de las 3 fiestas más importantes que iba a vivir el pueblo de Israel. Es decir, su fe llevó a hacer lo que Dios le pedía. En este caso era una ceremonia, pero cuando nosotros obedecemos lo que Dios nos pide, vamos formándonos como hombres y mujeres de fe. Cuando yo obedezco a Dios, hay algo que nosotros a veces no relacionamos y nos cuesta relacionar la fe con la obediencia. Pero la Biblia habla que la fe y la obediencia están íntimamente ligadas. Para nosotros son como 2 cosas distintas. La fe es creer y la obediencia es hacer lo que Dios quiere nada más. Bueno, cuando yo hago lo que Dios quiere, estoy manifestando que tengo fe, porque es Dios el que me lo pide que lo haga. Entonces estoy demostrando que tengo fe en mi corazón. Por eso la fe habla de obediencia. La fe habla de seguir las instrucciones que Dios nos da por medio de la palabra. ¿Por qué es tan importante y por qué hablamos tanto de los grupos pequeños? Porque aprendemos la palabra del Señor y por medio de aprender la palabra de Dios puedo vivir una vida como a Dios le agrada. Para eso tengo que, ¿qué? No solamente saberla, sino también obedecerla. En el último día que compartí el devocional con los varones, les decía y hablábamos sobre Santiago, que dice que no solamente tenemos que ser oidores, sino también hacedores de la palabra. Es decir, por la fe, no solamente escucho y entiendo lo que Dios quiere hacer, sino también lo obedezco. Amén. Seguir las instrucciones de Dios me van a hacer que sea un hombre y una mujer de fe. A ver, esto ya lo hemos hablado en otra predicación, hoy vamos a darle un matiz más profundo, pero Hebreos capítulo 11, versículo 7, ahí va a aparecer atrás, y versículo 8 habla de 2 personas, y estas 2 personas, si algo hicieron, fue ser obedientes por causa de su fe. Amén. Se constituyeron en hombres de fe porque fueron obedientes a Dios. Versículo 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios, cuando Dios le habló acerca de cosas que todavía no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. El primer personaje que ya mencionó el autor de Hebreos, que fue obediente a Dios, es Noé. ¿Y qué hizo Noé? Noé preparó el arca. ¿Pero cómo preparó el arca? Como Dios quería. ¿Cómo preparó el arca? Como Dios quería. No la hizo como él pensó que la tenía que hacer. ¿Sí? Dios le da instrucciones específicas. Va a hacer el arca de tal tamaño, de tal dimensión. Y Noé no le dijo, che, pará, ¿sabes qué? Está buena la idea. Pero si en vez de ponerle brea para unir las tablas, si en vez de poner brea le ponemos barro y hacemos ahí lodo y ahí lo hacemos también para que sea algo duro como que pueda permanecer. ¿Hizo eso Noé? No. ¿Qué hizo Noé? Obedeció lo que Dios le dijo. ¿Vos sabés que a mí sabés lo que me gustaría? ¿Se imaginan a Noé así, construyendo? ¿Sabés qué me gustaría? ¿Y si le ponemos un plasma
Pues no me aburrí tantos días. Si le ponemos una tele ahí, ¿para qué? ¿No? Y si le ponemos dos cosas como de avión, entonces si viene el viento, salimos así medio volando. ¿Hizo eso? No, ¿por qué no lo hizo? Porque Dios no se lo pidió. Y la Biblia dice que con temor obedeció al Señor. Es decir, respetó las instrucciones de Dios porque sabía que Dios estaba formando en él ese hombre de fe. Y si él hacía algo que no era lo que Dios le decía, claramente no iba a ver la bendición de Dios como la vio. Imagínense si le hubiese puesto tipo alas al arca. Y en medio de la tormenta se la lleva así, se le cae, se le derrumba todo. O si le hubiese puesto ahí entre medio barro y le hubiese hecho así con la forma que él pensaba, ¿qué hubiese pasado? Empezó a ver pasar el agua, le iba a pasar el agua por todos lados, hermano. ¿Se entiende? Obedeció a Dios y por su obediencia manifestó ser una persona de fe. La obediencia habla de alguien que tiene fe. Necesitamos conocer lo que dice su palabra y seguir las instrucciones, y nos vamos a dar cuenta de que Dios nos va a bendecir cuando obedecemos. Por la fe, Abraham, versículo 8, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que habría de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Abraham obedeció. Miren, y si Abraham, ¿por qué Abraham no le cuestionó a Dios y le dijo, pará, si vos me vas a usar para que yo sea una gran nación en otro lado, ¿por qué no me usás acá para yo ser acá una gran nación? Que yo pueda ser el libertador y quedarme acá, en este pueblo y en este lugar. ¿Usted se lo imagina a Abraham diciendo eso? No, Abraham, ¿qué hizo? Salió obedeciendo a Dios. Porque Dios le había dicho, tenés que salir de tu tierra. Lo que te voy a dar no está acá, está en otro lado. Ahora nosotros a veces cuestionamos todo a Dios. Señor nos habla una palabra y nosotros se lo cuestionamos. ¿Y si lo hacemos así? Pero si fuera de esta manera. Señor, si vos me hubieses dado tal persona. Señor, si vos hubiese... Siempre hay como... Y Dios te dice, pará, y esto es lo que yo quiero hacer. Obedecer. Y si yo obedezco al Señor, voy a poder ver la mano de Dios en bendición. Como la vio Noé, como la vio Abraham. ¿Amén? En obediencia. En obediencia, simplemente en obediencia. ¿A cuánto les tocó alguna vez armar esos muebles que vienen todos desarmados y que los comprás y los tenés que armar todos? ¿Le pasó alguna vez tener que armar esos muebles? ¡Qué bendición de Dios!, ¿verdad? Esos muebles. ¡Qué bendición de Dios! Te vienen así como 80 cajas y te vienen unos papelitos que los entiende el fabricante nada. No lo entiende nadie más. Necesitaba un interpretador de papel. El A con el B con el C con el A. Pará, pero si ya lo metí con el B. ¿Cómo ahora lo meto al C con el A? En la J con la H. Y te da clavitos. Y dice, ponga el clavo, pero si son todos de distinto tamaño. Así, así, así. ¿Cuál pongo acá? Y te dice, y vos lo armás, aún siguiendo todas las instrucciones, y se mueve todo ese. ¿O no? Lo mirás feo y está, se quiere caer. Vos decís, pero ¿cómo puede ser? Pero yo hice, vos tratás de seguir las instrucciones, pero fíjense que no lo quieren hacer desde el inicio, de chiquitito. Ahora son más fáciles, pero ¿se acuerdan los huevos Kinder de antes? Los de ahora son de 2 piezas. ¡Tic! Pero los de antes, ¿se acuerdan lo que eran? Te venían con el mismo papelito. A, B, C, D, E. El otro día le compramos a la nena, creo que los abuelos le compraron un huevo Kinder. Los de Sherma, digo, acá yo estaba contenta, digo, acá las entretengo un rato largo. Era, ya estaba el hermano. No, ese será más difícil porque la vida es un poco más compleja que eso. Si no, se va a creer que esto nada más. Bueno, la realidad es que si uno no sigue las instrucciones, ¿qué pasa? Si yo no sigo las instrucciones, después no me va a dar nunca el resultado. ¿Y qué pasa? Empiezan a sobrar las piezas. Oh, 80. ¿Y dónde iba? Te sobró una puerta, hermano, no te puede sobrar una puerta. Te puede llegar a sobrar, ¿no? Un clavito, pero la puerta, ¿y esta puerta dónde iba? Bueno, algo hicimos mal. Si sobra una puerta, le erramos un poquito, ¿no? Pero seguir las instrucciones de parte de Dios, primeramente nos forman como hombres y mujeres de fe, pero también nos da bendición de parte de Dios. Ahora tengo que conocer las instrucciones, para eso conocer la palabra, pero también
poder vivir esa palabra, poder experimentarla, poder obedecer lo que Dios nos habla. A veces lo que Dios nos pide no tiene mucho sentido. A veces lo que Dios nos dice no tiene mucho sentido, no lo comprendemos, no entendemos por qué Dios nos está pidiendo ciertas cosas, pero sí sabemos que va a traer un beneficio, sea para nosotros como para otras personas, cuando yo obedezco. Ahora, a veces no va a tener tanto sentido. No lo voy a comprender de todo lo que Dios me habla. No lo voy a saber identificar. Imagínense el caso que estamos describiendo. Dios le da una palabra a Moisés y le dice que él tenía que celebrar la Pascua y que tenía que poner, y no sé si se acuerda la historia. La historia era que ellos tenían que matar un animal y ese animal con la sangre tenían que poner sobre el dintel de la puerta para que cuando el ángel de la muerte pasara no los tocara. ¿Se acuerda la historia? Ahora, dígame si no es así. Trate de pensar conmigo. No vamos a cuestionar a Dios. Lo que vamos a hacer es tratar de entender que a veces Dios nos pide cosas que nosotros no entendemos. Porque eso debe haber pasado por la mente de Moisés. ¿No era más fácil que como ellos eran el pueblo de Dios, directamente atacara la otra ciudad? Porque ellos estaban a las afueras, ellos estaban en la ciudad de Gosén. ¿No era más fácil que atacara el ángel el otro lugar y ya está? Era más fácil que atacara el otro lugar. ¿Pero por qué ellos lo tenían que hacer? Para manifestar obediencia. Porque podía haber dentro del pueblo de Israel gente que desobedeciera la voz de Dios, que no creyera que Dios era capaz de hacer esto. Entonces, por esa razón, Dios les dice, háganlo, aunque no lo entiendan. Porque aparte, ¿qué sentido tenía que esquivara una sangre? Si venía a traer muerte, venía a traer a matar, a traer sangre. ¿Cuál era el sentido? No tenía sentido, pero había que hacerlo porque por la obediencia ellos iban a ver la mano de parte de Dios. Muchas veces hay cosas que Dios te va a hablar que no tienen tanto sentido, pero Dios va a querer hablarnos estas palabras porque está desarrollando nuestra fe y para desarrollar nuestra fe es necesario aprender a obedecer. ¿Amén? Miren lo que dice Isaías capítulo 55, versículo 8 y 9. Mis pensamientos, capaz que lo conoce este pasaje, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Es decir, Dios está hablando y Dios está diciendo, lo que yo pienso muchas veces es diferente a como vos o yo pensamos. ¿Amén? Es decir, a veces Dios nos va a pedir algo que es diferente a lo que yo puedo llegar a comprender. En mi mente humana voy a decir, ¿por qué me pasa esto? ¿Te preguntaste alguna vez eso? ¿Por qué me pasa esto? Y va a venir una pregunta, pero Dios viene con esta palabra diciéndote, aunque no lo entiendas, mis pensamientos son otros diferentes a tus pensamientos. Ni tus caminos como mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios, que conoce a la perfección en su eternidad lo mejor para nosotros, hace de la forma que quiere para que el plan de Dios se pueda cumplir. ¿Me va siguiendo? Y eso va a requerir de mí, ¿qué? Obediencia, por la fe. Porque ¿qué es lo que me motiva a obedecer a Dios? Que creo en Él, que confío en Él. Que muchas veces, aunque no entienda por qué, lo sigo haciendo. Y muchas veces nos va a pasar no entender las razones, las causas, no entender, pero hacerlo porque sabemos que Dios es más grande que nosotros. Dios es más grande que nosotros. Dios es más grande que nosotros. Como Dios es más grande que nosotros, lo hace como Él quiere. Y yo tengo que obedecer, porque es lo que Él sabe mejor que nosotros. Conoce mejor las cosas. Miren, vamos a otro pasaje, Lucas. Y este pasaje es para que vea que hay cosas que no entendemos. Lucas capítulo 6, versículo 27. Va a aparecer ahí. Lucas 6, 27. Dice la Biblia, pero a vosotros, a mí, a usted, los que oís, les digo esto. Miren lo que va a decir el Señor y dígame si tiene sentido. Amad a vuestros enemigos. ¿Tiene sentido?
La verdad, diga la verdad. No me mienta, no se haga caer. ¿Tiene sentido? Hermano, si nosotros a la gente que amamos, cuando nos hace una pequeña cosa, le hacemos una cruz a veces. Y nos cuesta perdonarle, ¿o no? Lo amás, lo querés, lo valorás, pero te hizo algo que vos, y ya como que lo tenés entre ceja y ceja. Y hasta que no me pida perdón, no le voy a... ¿O no? Bueno, a usted no le pasa. En otra iglesia, yo sé qué pasa, pues me lo cuentan los pastores así, en las charlas, ¿no? Y Dios te dice algo, fíjense en la locura del Señor. Te va a pedir algo que no tiene sentido, porque si es difícil amar al que amamos, porque hay momentos en el que tenemos ganas de darle una, o no, tenemos ganas de... Y Dios te dice, amá a tu enemigo. ¿Está loco? ¿Cómo voy a amar? Amar a mi enemigo, pero que si es mi enemigo, por eso no lo amo. Si no, sería mi amigo, ¿o no? Si no, sería mi mejor amigo. Si es mi enemigo, es porque no lo quiero. Y Dios te dice, amalo. Pero ¿cómo me voy a amar? Ahora, si Dios nos lo pide, ¿por qué es? Porque quiere que lo obedezcamos. Y que al obedecerle, nosotros desarrollemos nuestra fe. Ya sé que es una locura lo que le estoy diciendo, pero lo dice la Biblia. ¿Amén? Está acá, está. Miren, sigue, porque capaz que dice, bueno, queda ahí. No, hagan bien a los que os aborrecen, el que te odia. El que te odia, hacele bien. Dígame si lo está... Pero no tiene sentido. ¿Cómo le voy a hacer bien a aquel que me odia? Que todo el tiempo que me ve me gira así la cara. Que me desprecia. Que me trata mal. ¿Cómo le voy a hacer el bien? Bueno, lo dice acá. Hay que obedecerlo. No tiene sentido, pero hay que hacerlo. ¿Me vas siguiendo hasta aquí? Gloria a Dios, porque todavía sigue. Bendecir a los que os maldicen. Aquel que te habla mal, aquel que te trata mal y que te dice palabras hirientes, no palabras ahí que te causan dolor, dice, bendecilo. Wow, ¿saben por qué lo dice Jesús? Porque Él fue obediente hasta lo sumo, dice la palabra, Filipenses capítulo 2. Obediente hasta lo sumo, es decir, tiene autoridad para decir lo que dice. Porque cuando Él está diciendo, bendigan a los que los maldicen, son las mismas palabras pronunciadas desde la cruz hacia aquellas personas que lo estaban matando. ¿Me va siguiendo hasta aquí? Y dice la palabra, oren por los que os calumnian, los que hablan por atrás, ¿no? Y dicen cosas, oren por ese. ¡Wow! ¿Alguna vez hablaron mal de vos por atrás? ¿Y te enteraste? Ora por él. Ora por ella, Dios lo bendiga. Señor, bendigo a ese que me habla mal. Amén. Yo esperaba el amén, pero sé que se lo guarda para el final. Yo ya lo conozco a usted. Se guarda con todo para que el final lo explota. Yo ya lo sé porque lo conozco. Dice, al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. A ese que te pega ahí una patadita. ¿Seguimos? Dios mío, cada vez sigue más complicado el asunto, ¿eh? Dice, al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Todavía más, todavía le tengo que dar más, aunque me está sacando cosas. A cualquiera que te pide, dale. Y a quien toma lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Como querés que hagan los hombres con vosotros, hagan también vosotros con ellos. Y Dios nos va a llevar a hacer ciertas cosas que no tienen sentido por causa de la obediencia. Y es por causa de obedecer a Dios. Y habla de nuestra fe. Porque alguien que hace esto es alguien de fe. No lo hace otra persona. Lo hace alguien de fe. Alguien que abre las puertas del hogar a alguien que en algún momento le habló mal, es solamente por causa de la fe. Y Dios te va a llevar y nos lleva muchas veces a, por ejemplo, darle trabajo a una persona que nadie más le da trabajo. Dios nos lleva a orar por alguien que por mucho tiempo fue causa de dolor para nuestras vidas y hoy quizás es una de nuestras peticiones de oración. Es que nos lleva a poder tener una conversación, a sentarnos y charlar con alguien que en otro momento nosotros supimos que estuvo hablando mal de nosotros y que trató de herirnos
o que nos hizo algo que a nosotros verdaderamente nos marcó. ¿Por qué lo hacemos? No es porque estemos locos y no nos importe que nos traten mal. No es que nos guste que nos traten mal. Es porque estamos desarrollando nuestra fe. Y esa fe nos está llevando a obedecer a Dios. Y obedecer a Dios a veces, aunque no tiene sentido, lo hacemos porque sabemos que Dios nos lo está pidiendo al corazón. Amén. Y te va a llevar a hacer cosas que vos mismo, y esto es lo maravilloso de entre tantas cosas que hace Dios, ¿no? Esto es lo maravilloso, que de repente el Señor nos encontramos mirando hacia atrás y nos damos cuenta cuánto hemos progresado y cuánto hemos crecido en nuestra vida. ¿Cuándo me doy cuenta que he crecido en la vida, que he madurado espiritualmente? Cuando miro hacia atrás y digo, pero yo en otro momento hubiese reaccionado de forma distinta. ¿Cuántos se han encontrado con eso? Que dice, ¡ay, yo lo hubiese... ¿no? Y hoy estamos haciéndolo distinto y uno dice, gracias, Señor, porque esto es resultado de tu obra en mi corazón. Yo no soy así. A más de uno lo he escuchado así charlando, me dice, pastor, de verdad, yo no era así. ¡Qué lindo que no era! Gracias a Dios que no conocía al otro, que estoy conociendo a este. Bendito sea el Señor. Pero que no seamos así. Es causa y resultado de la transformación de Dios en nuestras vidas. Si no, no sería igual. Seríamos ese que hablara mal, el que dañara, el que no le importara hacerle daño a alguien. Pero somos diferentes por causa de nuestra fe, que nos está llevando a obedecerle. ¿Amén? Y nos hace hoy hacer algo que antes no hubiésemos hecho. El Señor le va a pedir a Moisés que tenía que hacer esto, ¿no? Esta ceremonia. A Noé, vos vas a construir este arca, esta embarcación para salvarlo. A Abraham vos vas a salir de la tierra. Siempre el Señor pidiendo algo. Hace unos años atrás había pasado una situación con dos hermanos de la iglesia. Un hermano había tratado muy mal a una persona que recién llegaba si no me acuerdo mal, una sola vez había visitado la iglesia y la trató muy mal a esa persona, pero muy mal la trató, muy mal. Claro, esa persona que ha ido por primera vez, imagínense, no quería volver al mismo lugar donde la habían tratado tan mal, era la primera experiencia, llegar. Imagínense si ahí lo de bienvenida, cuando llegás te dice, ¿qué estás haciendo acá? ¿Cómo te gustaría que te traten así? Te hablas... ¿Te gustaría así que te... ¿No? ¿O no? No, vos querés que más o menos... ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Qué bueno verte, ¿no? Algo así como más afectivo. Usted estaba muy mal, la chica. Entonces yo pregunté, no la veo a la siguiente reunión. Había venido a la anterior reunión. Y le digo a uno de los chicos, ¿saben dónde está? Y me dice, no, pasó esto y el otro. Entonces fui a hablar con la chica, con esta mujer. Y cuando fui a hablar con ella, yo sentí algo en mi corazón que no lo había hecho nunca y no lo volví a repetir. Me pasó en ese momento. Yo sentí que Dios me pidió que hiciera algo. Y Dios me pidió que yo me arrodillara delante de la persona. Yo no había hecho nada. Pero yo sentí en mi corazón que Dios me decía, arrodillale y pedile perdón. Entonces yo me arrodillé. Me puse de rodillas y le dije, te pido perdón. Y ella, la mujer, me dice, levántese, si usted no hizo nada, levántese. Yo le digo, hasta que vos no perdones, porque la iglesia somos todos nosotros. Y si la iglesia a vos te hizo un daño, te lo hice yo. Entonces le digo, te pido perdón. Y me dice, no, levántese. La cuestión es que después me levanté, le volví a pedir perdón. Ella me dijo, pero usted no me hizo nada. No, pero la iglesia te lo hizo. Fue la iglesia la que te lo hizo. Y tu primera imagen de la iglesia no puede ser esta. Tiene que ser otra, tiene que ser diferente. Si vos sentís que algo Dios te mueve, porque Dios nos mueve así, porque por la fe nos mueve. No lo haríamos de manera natural. Yo no me arrodillo delante de todo, hermano. Es decir, de verdad, no es que me ando arrodillando, no es que soy de rodilla fácil. Fue que, claro, en ese momento lo sentí que era de parte de Dios. Y sé que fue de parte de Dios. Pues esa persona se reconcilió con el Señor y le dije, no tenés que venir acá. Porque yo sé que la herida es con esa persona. Anda a otro lado, pero por favor no te alejes del Señor, que esta no sea la oportunidad. Y ella siguió en el Señor. Y agradezco a Dios
que obedecía esa voz que me decía en el interior, arrodillate, porque si yo le pedía perdón, capaz que no causaba el mismo efecto. En ese momento era otra cosa. Cuando Dios nos pide, cuando Dios nos habla, cuando yo leo una palabra y Dios me mueve, yo tengo que obedecer al Señor, porque eso lo hace la fe. Amén. Y que vos seas diferente y que yo sea diferente es porque tenemos fe. Antes no éramos así. Antes no éramos así. Damos gracias a Dios que Él intervino en nuestra historia. Amén. Por la fe hacemos lo que nadie más puede hacer. Versículo 29. Por la fe hacemos lo que nadie más puede hacer. Dice, por la fe pasaron el mar rojo, como por tierra seca, un milagro extraordinario. El mar que se abre y ellos van a pasar por tierra seca. Pero escuche bien lo que dice después. E intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. No pudieron hacer lo mismo que hizo Israel, porque Israel, por causa de la fe, lo hizo de forma distinta. Por la fe hacemos cosas que nadie más puede hacer. Aunque ellos intentaron, escuchen, no dice que hicieron algo parecido, e intentando los egipcios hacer lo mismo, terminaron ahogados. Unos pasaron por tierra seca, fue una bendición de parte de Dios, cruzaron al otro lugar, y los otros no lo pudieron hacer. ¿Por qué nos atrevemos a hacer ciertas cosas los hijos de Dios? Porque conocemos a Dios. ¿Qué es lo que nos moviliza a creer en Dios aun cuando todas las expectativas dicen que no tenés que creer? Porque conocemos a Dios. ¿Amén? Porque conozco a Dios, es que me hace hacer cosas. Tengo la seguridad de quién es Dios, es que hacemos lo que hacemos. Cuando alguien se mete a lo profundo del mar, ahí a lo más profundo, o en la pileta, que se mete a lo más profundo de la pileta. ¿Por qué se mete a lo más profundo? Lo dijo alguien ahí. ¿Quién lo dijo? Porque sabe nadar. Si usted no sabe nadar, ¿se va a meter a lo profundo de la pileta? Hermano, no lo haga porque lo van a tener que sacar, por favor. No lo haga, no se meta, hermano. No sé que no soy macho y lo hago. No. Me meto al mar, no sé nadar, se va a ahogar, hermano. Porque tengo que saber hacerlo, ¿o no? Si no lo sé hacer, no lo... ¿Por qué? No sé, a ver, los que son albañiles o constructores o las personas que trabajan haciendo ahí algo de comida, ¿por qué se animan a, no sé, los que hacen comida a tener, no sé, un montón de viandas al día, un montón de tortas y se animan a hacerlo? ¿Por qué? Porque lo saben hacer. Si yo intento hacer las tortas, hermano, no me compre tortas si usted ve mi WhatsApp que vendo tortas. No me compre. Se lo digo, por favor, no lo haga. Es por el pastor. No lo haga. Horrible. Dura. Piedra. No lo haga. ¿Qué adentro le voy a meter? Piedra le voy a meter. Masilla le voy a meter. ¿Qué le voy a meter? Nada que ver. Ahora, un constructor, ¿por qué construye algo tan grande y se anima a hacer una construcción grande? Porque sabe, porque lo ha hecho antes, porque ha hecho en menor medida, lo ha hecho, entonces después se anima a hacer algo más grande. Y ya lo hice acá. Cuando nosotros no tenemos conocimiento de Dios, entonces claramente hay cosas que no nos animamos a hacer, pero cuando yo voy conociendo más a Dios, empiezo a creer que Dios está en mi familia, que Dios puede bendecir mi hogar, porque conozco a Dios, conozco cómo es Dios, y si soy obediente a Él, entonces me doy cuenta, claro, Dios me va a ayudar, Dios me va a bendecir, Dios me va a acompañar en esta situación de dificultad, es Dios el que va a estar presente para darme las herramientas y poder actuar. ¿Por qué? Porque conozco la esencia de Dios. Y sé cómo es Dios, y sé cómo actúa, y sé lo que quiere, y sé lo que anhela, y sé lo que Él tiene proyectado para mi vida. Entonces me animo a creer en Dios, porque lo conozco. Si no lo conociera, entonces primero, Moisés tuvo esa seguridad. Moisés tenía la seguridad de que sabía quién era Dios. El mismo Dios que Moisés se encontró en el desierto, y que en medio del desierto le manifestó su esencia de santidad y que él era capaz de hacer lo que él quería hacer, al punto tal que aunque Moisés no sabía cómo iba a suceder, Dios le iba mostrando su poder y su autoridad. Y fíjense que a Dios lo vamos conociendo poco a poco. No nos va a alcanzar la vida. Ese que se encontró allí
Dios le da solamente 2 manifestaciones de su poder. Y cuando va y se enfrenta a Faraón, las 2 manifestaciones de su poder quedan reducidas a la nada porque los otros hacen lo mismo que hace él. Entonces él tuvo que seguir conociendo más profundamente a Dios. Y Dios se siguió mostrando más profundamente. Y después él empezó a ver la mano de Dios aquí y allá. Y ese que al principio no se animaba a hablar cara a cara con Moisés porque dijo, llévame a hablar a través de mi hermano porque Aarón es el que puede hablar. Después dice la Biblia, y habló Moisés a Faraón. El mismo que antes no hablaba, ahora se podía parar frente a Faraón y podía hablar. ¿Por qué? Porque Dios le cambió hasta la esencia, a su misma persona. ¿Por qué? Porque lo conocía más a Dios. Y mientras más lo conocemos este Dios extraordinario. Y primero lo conocemos a Él, y esta es la clave, y este es el error muchas veces. Primero necesito conocerlo a Él, y después conocer todo lo que Dios es capaz de hacer. A veces nosotros vamos en busca de lo que Dios es capaz de hacer sin conocerlo a Él. Entonces, ¿qué pasa? Me acerco a Dios, vivo un milagro y me alejo de Dios. Porque busco lo que Él es capaz de hacer, sin experimentar quién es Él en primer lugar. Moisés experimentó primero quién era Dios, el Santo, el Jehová, yo soy. Y cuando lo experimentó, él pudo experimentar también todo lo que Dios podía y era capaz de hacer a través de su vida. No podemos experimentar ni imitar las relaciones que tienen con Dios otras personas. Yo no puedo imitar la relación con Dios que tiene la persona que está al lado mío. Mirá el que está al lado tuyo, a la derecha y a la izquierda. Él tiene una relación con Dios diferente a la tuya. Es diferente. No es mejor ni peor. Que esa es la confusión. A veces pensamos que porque este llora más, tiene más experiencia con Dios. Error. Yo tengo que conocer más a Dios. Y mientras voy conociendo más a Dios, me doy cuenta de que yo voy formando mi propia relación con el Señor y la forma en la que yo me comunico con el Señor. Y cuando yo entiendo de que en esa relación con el Señor es diferente a la del otro, entonces puedo saber de que Dios me va a acompañar en todo el proceso. Miren, yo les voy a dar 2 ejemplos bíblicos. Hechos, capítulo 8, versículo 18 al 19. Los 2 están en el libro de Hechos. Hechos 8, 18 al 19. Dice la Biblia, y cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, este era otro Simón, se llama Simón el Mago, dice que se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Agarró y dijo, che, a ver, dame esto. Diciendo, dame a mí este poder, para cualquiera a quien yo imponga las manos, reciba el Espíritu Santo. Es decir, Simón quería tener lo que tenía Pedro y Juan. Pedro y Juan tenían una conexión especial con el Señor que hacía que cada vez que oraran por una persona, las personas recibieran el bautismo del Espíritu Santo. Simón lo ve y dice, yo quiero eso. ¿Qué tengo que hacer? Y lo que pensó fue hacerlo de manera humana. Listo. ¿Cómo he hecho toda la vida? Pagando. Entonces dijo, listo, pago. Escuche bien. A veces se va a congregaciones y se va a iglesia que te dice, pagá, pactá, pon el dinero que yo te voy a dar. Viene de esta palabra, ¿eh? Ya lo intentó hacer alguien, recibir la bendición de Dios por plata. No es así. No es por plata. Fíjense que dijo, dámelo, quiero el poder, dame, yo te doy plata. ¿Sabe cómo termina la historia? Perezca la plata contigo, le dice. Lea los versículos después. No los quise leer porque digo, es un poquito fuerte para ahora. Ya estuvimos leyendo el de Lucas. Léalo después. Pero, claro, le está diciendo, no es así. No es la manera. No es humanamente. Yo no puedo tener lo que tiene Pedro y Juan si yo no busco al Señor de la manera en la que la busca Pedro y Juan. ¿Se entiende? No puedo. Pero sigue otro pasaje. Hechos 19, versículo 13 al 17. Hechos 19, versículo 13 al 17, ahí lo tiene, mire. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, esto es, expulsaban demonios así como en la calle. Intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos. Los versículos anteriores dice que Pablo, que estaba en este lugar, Éfeso, había liberado a personas, entre esos a una mujer que estaba encerrada, atormentada por demonios. Dice, os conjuro, miren lo que dice esta gente, os conjuro por Jesús el que predica Pablo.
Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Es decir, ellos eran descendientes de sacerdotes, así que se sentían con autoridad, porque eran hijos de. Y yo puedo ser hijo de, bueno, el Papa Francisco ya partió, ¿no? Pero hijo de quien sea, y no basta. Esposo de quien sea, esposa de quien sea, y no basta. Dice que decían estas palabras, pero miren lo que le dijo el espíritu malo. A Jesús conozco, sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y el hombre en el que estaba el espíritu malo saltó sobre ellos y dominándolo 1 contra 7, pudo más que ellos. De manera que huyeron de esa casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, judíos como griegos. Tuvieron temor y era magnificado el nombre del Señor Jesucristo. No hay manera, hermano, hermana, de que yo pueda imitar la relación que tiene otra persona. La Biblia dice que por la fe Moisés y el pueblo van a atravesar el Mar Rojo y los egipcios van a imitan, ¿no? Tratan de hacer algo similar, igual a lo que hicieron anteriormente y terminan ahogados. No sirvió porque no había relación con Dios. No sirvió porque no conocían al Señor. No había profundidad en relación con Dios. ¿Por qué el caso que dijimos de Simón? ¿Por qué el caso de estas 7 personas también fue igual? Porque no conocían al Señor. Y yo no puedo pretender tener una experiencia con el Señor de tal manera si yo no procuro buscarla, si yo no procuro acercarme a Él, si no procuro conocerle. Entonces, el anhelo de mi corazón a través de este último punto es motivarte a procurar tu propia relación con Dios, que va a ser diferente a la de tu esposo y la de tu esposa, a la de tus hijos, va a ser distinta, pero tengo que procurar esa relación con el Señor y tener mis propias experiencias con el Señor. A mí me encanta compartir vivencias que he tenido en mi vida cristiana, en el ministerio, en el servicio. Es lindo, pero son cosas que yo viví, que no las puede vivir otra persona. Me tocaron a mí vivirlas por mi relación con el Señor particular, y hay otras que no viví y otros la vivieron, y eso no me hace ni mejor ni peor, mientras yo esté procurando buscar al Señor para encontrarme con Él. Y si vos estás procurando encontrarte con el Señor, buscarlo, acercarte a Él, entonces vas a tener tus propias experiencias con Dios y tu propia relación con el Señor. Amén. Y esa propia relación con el Señor va a ser tu fortaleza, y va a ser fortaleza de fe. Porque cuando vos pases ciertos momentos en la vida en donde trate de que venga duda o que venga algún tipo de mal pensamiento sobre lo que estás haciendo y tu caminar cristiano, va a venir sobre tu corazón esas experiencias y esa relación con el Señor que te van a sostener. Vas a vivir y voy a vivir muchas situaciones. Y lo que me va a sostener es esa relación que he formado con el Señor. Job vivió experiencias que no se describe de otros creyentes que la vivieran, pero él tenía una relación con el Señor. Y esas situaciones lo llevaron a procurar más una relación con Dios, para que al último tiempo de su vida él pudiera decir: ahora mis ojos te ven, ahora tuve una experiencia contigo de una forma mucho más significativa que antes todavía. Procurá tu propia experiencia con el Señor. Buscala, anhelala, deseala, buscá formar esa relación con el Señor. Se logra a través de la palabra, se logra a través de la oración, se logra a través del ayuno, se logra a través de la comunión con los hermanos, se logra a través de el momento de comunión dentro de la iglesia. Y procurala, anhelala, deseala y andá formando esa relación con el Señor. Aunque sea pequeñas cositas que vayamos haciendo, pequeños ladrillitos que vamos poniendo para edificar, como dice el apóstol Pedro, nuestra casa espiritual. Es poquito. Hoy le eché solo mezcla nada más, no hice mucho, ni siquiera le puse un ladrillo, pero algo hice ahí, ¿no? Estoy edificando, ¿para qué? Para tener mi propia relación con Dios y mis propias experiencias con el Señor. Y eso me va a hacer que por la fe atraviese momentos tan críticos como este, que te enfrentás frente a un mar que se te puede volver y te puede ahogar, y decir: Señor, yo confío que vos pensás lo mejor para mí y que me vas a ayudar a cruzar por tierra seca. ¿Amén? ¿Qué te parece si nos ponemos en pie y vamos a orar? Le vamos a decir al Señor: Señor,
que pueda acrecentarse mi fe, que yo pueda confiar más en ti, relacionarme contigo en una relación más profunda y de mayor intimidad, y procurar nuestra propia experiencia con el Señor. Uno de los errores que hemos cometido muchas veces, a mí me pasó, es que yo veía lo que pasaban en otras personas y decía, pero a mí no me pasa. Y entonces, claro, me frustraba. Decía, ¿por qué él está pasando esto? ¿Por qué? Y empecé a buscar al Señor en manera particular y personal. Yo empecé a buscar, y lo primero que yo empecé a hacer era leer la Biblia. A mí me gusta leer, así que dije, esta va a ser mi forma para empezar a comunicarme con el Señor. Y leía la Biblia y leía la palabra. No entendía nada. ¿Cuántos no han entendido nada de la Biblia cuando la leen? Yo tampoco entendía nada. Así que si hoy escuchás que hoy la puedo entender, es resultado de seguir leyéndola. Porque no entendía nada. Yo leía y decía, ¿y esto cómo se come esto? ¿Cómo hago? No entendía nada. Y lo leía, y mire que leía, y nada, ni una cosa. Hasta que el Señor empezó esa búsqueda. Si tus hijos todo el día te buscan, pensá en tus hijos y con esto termino, todo el día te buscan para acercarse, para hablar con vos, para que los abraces. ¿Vos te escondés? ¿Te escondés? No. ¿Te vas corriendo cuando te quieren abrazar? Miren, aunque seas el más seco, la más seca del mundo, no te escondés, no te vas corriendo. Capaz que le haces así, porque te cuesta, a alguno le cuesta o no. Y le hace así, pero ¿por qué no te vas a esconder? Porque es tu hijo. ¿Cómo te vas a esconder? Sigue siendo tu hijo. Entonces, el Señor no se va a esconder. No se va a esconder si yo lo busco. No se va a esconder. Yo me voy a poder encontrar con Él. Me voy a encontrar si lo procuro, si lo busco, acercándome, ¿no? Y me voy a encontrar con el Señor. ¿Qué les parece si cerramos nuestros ojos?